Hola chicas y chicos, hoy veremos lo que es círculo y circunferencia. Si bien es cierto, ambas están relacionadas, sí, y son un lugar geométrico que se encuentra, ¿no es cierto?, en el plano, es decir, una figura 2D, por decirlo de alguna manera, puesto que lo hacemos en algo que es plano, ya sea una hoja, un pizarrón, etcétera, ¿sí? Vamos a decir que las dos están relacionadas, ¿por qué? En el caso de la circunferencia es esta línea, ¿no es cierto?, que une todos los puntos, ¿no es cierto?, en un mismo plano, y a esto nosotros le llamamos circunferencia. Sí, que nos servirá después, ¿no es cierto?, porque al ser el contorno nos sirve para calcular el perímetro del círculo. ¿Y qué sería el círculo? El círculo, ¿no es cierto?, sería toda, ¿no es cierto?, la superficie que está encerrada en nuestra circunferencia. Todo lo que tenemos dentro de ella, todos estos puntos que están, ¿no es cierto?, a menor o mayor distancia, ¿no es cierto?, del centro. Las partes, ¿no es cierto?, del círculo, ahí vamos a sacar esta partecita que señalamos como círculo, ¿no es cierto?, lo que está dentro de la circunferencia, todo esto que está acá entonces se llama círculo. Las partes de lo que compone un círculo sería, ¿no es cierto?, por primero el centro. Algo muy importante lo determinamos con la letra O. ¿Por qué es importante? Porque es lo que me sirve después para poder señalar los otros elementos que componen el círculo, como por ejemplo el radio. El radio no es otra cosa, ¿no es cierto?, que ese segmento que parte del centro hasta cualquier punto de la circunferencia, ¿sí? No importa en qué dirección, pero debe empezar del centro a cualquier punto de la circunferencia. A eso le llamaremos radio. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a un segmento que comienza en un punto, ¿sí?, de la circunferencia y llega hasta el otro punto pasando por el centro. Y esto es muy importante porque lo vamos a diferenciar con otro concepto. Pero este concepto, ¿sí?, que estoy diciendo recién, que es el segmento que pasa por el centro y va hasta otro punto, ¿no es cierto?, de la circunferencia, es decir, une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, le llamaremos diámetro. ¿Por qué es importante que veamos que pasa por el centro? Porque si llega a suceder que hay otro segmento, ¿no es cierto?, más pequeño que el diámetro, porque el diámetro es el segmento más grande que podemos dibujar dentro de lo que es el círculo, y vamos a verlo acá, si hay otro segmento que une dos puntos pero que no pasa por el centro, ¿sí?, por ejemplo así, a eso nosotros, a ese segmento, ese tipo de segmento que no pasa por el centro, le llamaremos cuerda. Fíjense ustedes entonces de lo que está compuesto un círculo. Un círculo entonces que está creado, ¿no es cierto?, que tiene por contorno a la circunferencia, tiene como elementos principales el radio, que es el segmento que empieza por el centro y va a algún punto de la circunferencia, el diámetro, ¿sí?, que es la unión de dos puntos de una circunferencia y que pasa, ¿no es cierto?, por el centro. Y por otro lado tenemos la cuerda que son la unión de dos puntos de la circunferencia que no pasan por el centro, ¿sí? Estos conceptos es importante tenerlo claro, así como además decimos que el doble del radio, ¿sí?, es igual a un diámetro. ¿Sí? Lo que mide entonces el radio, si lo multiplicamos por 2, obtenemos un diámetro. Es decir, en otras palabras, la mitad, lo vamos a poner por acá, la mitad de un diámetro, es decir, de la medida de un diámetro, ¿sí?, va a ser el radio, ¿sí?
Estos conceptos es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar después para poder obtener, ¿no es cierto?, el perímetro del círculo, es decir, cuánto mide este contorno, que lo veremos en un video a continuación.